piensa que esa babosada te va a cambiar la vida, Gijo de la guayaba de la burger. Pues bueno, ya preparé todo. Ya está listo la pantalla, ya está lista ella, ya está lista la cámara. Nada más aquí ajusto tantito esto. Y listo. Pues bueno, como saben, el mes pasado estuvimos hablando de algunos temas relacionados a la presión, el estrés y cómo nuestro cerebro procesa esa información, ¿verdad? Hablando de eso, estábamos Isa y yo hablando del diálogo interno. En esa ocasión hablábamos del diálogo interno y vi que muchos de ustedes tenían como esas dudas de cómo afecta mucho el diálogo interno, de cómo es de cómo es todo como ese proceso del pensamiento y de cómo manejamos la presión y el estrés con nuestro diálogo interno y cómo es muy importante que seamos conscientes y todo eso. Entonces yo le dije a ella, ya tenemos tema para el siguiente mes. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a abordar en este directo. Entonces, toda pregunta que tengan, toda cosa que no entiendan, que quisieran como que ella abunde más, este es su momento. Acuérdense que ella es psicóloga de profesión, entonces ella obviamente está habilitada para hablar de esos temas, obviamente mucho más que yo, porque yo no estudié eso. Y aunque yo conozco cosas o entiendo cosas, pues no es lo mismo que una psicóloga se los diga, ¿no? Entonces, aprovechen de verdad. Ella me ha aclarado un montón de preguntas, no solo respecto a ese tema, Buenas noches, Isa. sino a otros. Estoy emocionado por escuchar tu plática esta noche. La charla pasada fue muy interesante. Espero que esta plática sea igual o más interesante. Sí, bueno, ya te escuchó. Entonces, aprovechen, ¿vale? Y bueno, aquí está Isa. ¡Tarán! Aquí está Isa, ya aquí lista, ya estudiada, ya repasamos como los puntos que queremos abordar. También estuvimos compartiendo. Miren, chicos, yo les voy a decir algo. Ella y yo hablamos de un tema y nos salen 5 temas más. Ella no me dejará mentir. O sea, estábamos planeando el del mes pasado y ya tenemos planeado el de este mes, el de diciembre y el de enero. Entonces, agárrense que viene una serie muy interesante. Y bueno, estas sesiones previas a lo que se viene para fin de año y siguiente año, pues van a estar como alineadas, ¿no? Van a estar, digamos que van a ser puntitos que van a ir construyendo, como piececitas, que van a ir construyendo lo que queremos, lo que estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya escuchaste a Pepe Isa, que está muy emocionado por escuchar la plática de esta noche. La vez pasada fue muy interesante. Inclusive algunos de ustedes me estuvieron escribiendo por Instagram como lo que estuvieron pensando con respecto a ese tema. Entonces, hoy también se viene muy bueno. Les recuerdo, vamos a estar hablando de 3 puntos muy importantes, que es tema principal, diálogo interno, autoconcepto y ¿cuál otro, Isa? Recuérdame, porfas. El de autoconcepto y yo hice la publicación y ya se me olvidó. Y autoconcepto, espera. Déjame ver la foto. Identidad. Identidad, justo. Entonces, bueno, ya saben, vamos ahorita a estar comenzando con la conversación y ya en los espacios que yo considere como que vayan entrando las preguntas, yo las voy haciendo, ¿vale? Y pues nada, sean pacientes, si no leo rápidamente sus preguntas, también es para darle a Isa el tiempo de explicar, de abundar y demás. Entonces, bueno, Isa, por favor, nuevamente podrías presentarte para aquellos que no te conocen, que no estuvieron en el directo pasado, para que podamos dar comienzo al tema. Así que, adelante, Isa. Listo, claro que sí. Bueno, yo soy Isa, soy psicóloga de profesión.
Digamos que el modelo sobre el cual trabajo es el modelo cognitivo-conductual. Un poco ese es como mi enfoque en términos de psicología, acompañado de procesos familiares, individuales, en temas también como de salud, en el área de salud en hospital. Bueno, y también doy consultas pues particulares. Soy de Colombia, por si no lo habían notado por mi acento, y ya pues muy contenta de estar acá esta noche con ustedes. Eso, perfectísimo. Pues muchas gracias, Isa, nuevamente por estar en este espacio. ¿Ya vieron? No lo digo yo, lo dice ella, psicóloga. Y bueno, pues comencemos. La ocasión pasada hablábamos de algo muy importante que es sobre el diálogo interno. ¿Será que puedes retomar qué es el diálogo interno? O sea, cómo surge Listo. en nuestro pensamiento, en nuestra mente, de qué se trata. Claro que sí. El diálogo interno tiene que ver con la forma de pensamiento verbalizado, pues internamente. Entonces, básicamente es la conversación que mantenemos con nosotros mismos. Mm, Hay una psicología que se llama Vygotsky, digamos que un poco lo que él plantea es que eso tiene que ver con la influencia de figuras de autoridad. ok, Es decir, que el lenguaje externo se vuelve interno. Es un proceso que va surgiendo en la infancia, cuando el niño más o menos dice, Yo también puedo pensar, no todo lo tengo que decir en voz alta". Entonces, todo lo que era lenguaje externo, lo que yo escuchaba de mis papás, de mis profesores, todo ese diálogo que yo mantenía, se empieza a internalizar. ok, Eso es como un poco la influencia que tiene que ver, no es que netamente sea como la voz del papá, de la mamá, de profesores, pero sí tiene que ver con una influencia que se hace de ese proceso. Entonces las voces de papás o de autoridad se empiezan a estructurar y forman esos esquemas de pensamiento, esos esquemas cognitivos que tenemos. Eso, digamos, ya puede variar mucho dependiendo justamente de quiénes han sido esas personas que influencian. Entonces puede ser autocrítico, puede ser compasivo, puede ser evitativo. Y un poco lo que trabajamos en espacios terapéuticos es revisar cómo es ese diálogo interno para que esa voz adulta sea más empática, sea más reguladora y pues digamos que sea más funcional sobre todo, que es como uno de los objetivos principales. Entonces, eso se asocia mucho con la autoconversación y puede ser funcional o puede ser disfuncional. Digamos que eso dependiendo de cómo es el efecto que tiene en la persona. ok, entonces podríamos decir que el diálogo interno es algo que se va desarrollando conforme vamos creciendo. Exacto, Ok, correcto. o sea, uno nace ya teniendo esta habilidad de tener un diálogo propio, pero que se va construyendo dependiendo de lo que recibe del exterior. Sí, digamos que en la primera infancia no está desarrollado, Ok. solamente existe como ese diálogo externo. Entonces, incluso de hecho, si uno piensa, por ejemplo, en niños más pequeños, ellos expresan todo lo que se les pasa al frente. Ellos no tienen filtro de pronto, esto está bien, esto está mal, pienso esto, no pienso, lo regulo, no, simplemente lo expresa. Pero parte del desarrollo del niño tiene que ver con que identifica justamente que pues puede internalizar cosas, no todo lo tiene que decir en voz alta. Y ese proceso que realiza tiene que ver como con la internalización de esas voces externas y bueno, poco a poco digamos que a lo largo de la vida se va construyendo, se va reforzando. Entonces, por ejemplo, si yo escucho toda mi infancia que yo no sirvo para nada, pero llego al colegio y, por ejemplo, mis profesores me empiezan a decir, es que tú todo lo haces mal. Y llego y me voy a presentar a la universidad y en la universidad no, no logro entrar a la Ya. universidad. Lo que sucede es que yo digo, Mm, tenía razón, mi papá, tenía razón, mi mamá que me dijo esto a los 5 años, que me dijo esto toda la vida. Entonces, claro, esta información que me dieron en un momento se empieza a volver algo que empieza a tener más ok. peso, que empieza a tener más fuerza y que las situaciones de la vida que parecen confirmármelo, em, pues simplemente le dan es más peso a eso y eso va a afectar, claro, mi diálogo interno porque voy a decir, tenía razón. Y entonces ese trato conmigo misma va a ser más disfuncional, más autocrítico, Mm, más catastrófico. claro. Entonces, ¿a qué edad tú considerarías, o bueno, más bien profesionalmente, en la psicología se consideraría que ya se tiene un diálogo interno suficientemente
bien construido. O sea, que ya todo lo que tú recibiste ya está como cerrado, ya está formado, vaya. Y obviamente todas sus acciones y decisiones van a estar influenciados por ese diálogo interno. ¿A qué edad más o menos? Si es que hay un aproximado. Pues digamos que es algo que siempre, es decir, que siempre está presente. Ya. Alrededor de los 6 años más o menos es cuando ya se consolida como la capacidad de tener diálogo Wow. interno, que es cuando empieza como ese tema de aula privada, ¿no? Que era lo que les explicaba ahorita, como esa voz alta que se empieza a internalizar y entonces Ya. el niño dice, uy, no todo lo tengo que estar expresando. Y bueno, esa aula privada se va desarrollando y volviendo un diálogo interno. Eso surge a los 6 años. Sin embargo, pues es algo que no se cierra, o sea, no es como que yo diga, en este momento de mi vida ya nunca más va a tener como influencias externas, porque siempre va a estar mediado en alguna medida por Ya. lo que sucede, pues externamente, por lo que me van diciendo, la retroalimentación. Y justamente digamos que esto es muy beneficioso, porque si yo dijera, no sé, a los 18 años se consolida el diálogo interno y ya nadie puede influir en él, pues una persona que creció de una manera, digamos, con un diálogo externo, ahí es cierto, de pronto de los papás, de los profesores, muy autocrítico, disfuncional, con mucha minusvalía, pues sería una persona que, digamos, estaría condenada a vivir de esa forma. Pero afortunadamente es una de las cosas que no funciona así, la persona no queda en ese sentido condenada a estar de esa forma, sino que es algo cambiante y justamente se puede trabajar en los espacios, pues, de terapia. Claro, entonces el diálogo interno no es algo rígido, es algo que puede ser flexible, tanto para bien como para mal. Ahora, yo una vez vi una publicación, creo que esta te la compartí porque dije, es algo que debemos de hablar, con respecto a cómo el cerebro maximiza más lo negativo que lo positivo. O sea, que un halago, por ejemplo, que yo te diga como, lo hiciste muy bien. Dime, con respecto al diálogo interno, ¿por qué generalmente prevalece más el diálogo interno negativo? O sea, lo que nos dijeron en algún momento de enojo, de molestia, de una equivocación, ya sabes, lo clásico de que un niño se equivoca y ya ves, te he dicho 1000 veces que no lo hagas así porque eres burro, ¿no? O siempre te lo he dicho, eres malo para estudiar. O sea, que obviamente es en un arranque de enojo, de ira, pero ¿por qué? ¿Por qué prevalece más lo negativo que lo bueno que te pueden decir otros? Digamos que eso tiene que ver mucho con la autoprotección. Entonces, es decir, si a mí me dicen, es decir, una frase que en alguna medida resulte como un ataque a mí misma, yo lo que voy a buscar es que con esa información me protejo. Así funciona en general nuestro cerebro, lo que busca es la supervivencia. Entonces, cuando algo no es agradable, cuando algo es negativo, nuestro cerebro lo que dice es, ¿cómo podemos corregir eso? Digamos, si fuera funcional, o si no, digamos que entra como en una culpa constante, pero lo que busca es, más que prevenirlo, tal vez simplemente el hecho de poder protegerlo. Entonces funciona lo mismo con el diálogo interno y es cuando hablamos de que tiene que ver con voces de autoridad, pues justamente una persona que tal vez crece con ciertas palabras que le remarcan, más que una característica, tal vez una percepción de una figura de autoridad, pues es una persona que va a internalizar eso porque lo que va a buscar es que no le vuelvan a repetir eso, por ejemplo. O lo que va a hacer es que lo empieza a asociar con identidad, lo empieza a asociar con algo que dice, es que yo soy esto, porque si mi mamá me lo dice, si mi papá me lo dice, debe tener razón. Obviamente es un proceso inconsciente, así es. Sí, claro. Es decir, no es algo que una persona diga es de esta forma, pero empieza a internalizar esa información y se comienza a formar o a vincularse con la identidad de la persona, con lo que tiene que ver con autoconcepto, que básicamente eso tiene que ver con qué pienso a nivel cognitivo de mí misma. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que ver con cosas negativas, pues es básicamente una forma del cerebro de protegernos, de entrar en un modo de supervivencia y empieza a tener más peso. Además, lo que decía ahorita, eso también tiene que ver con el sesgo de confirmación y es, empiezan a reforzarse por diferentes situaciones. Entonces me dicen, no sirves para nada, eres inútil y lo que empieza a pasar en mi cerebro es que se refuerza con cada vez que algo me sale. Porque básicamente eso le dice a mi cerebro, tenías razón.
era así, no era suficientemente valioso, bueno para esto, bueno para lo otro. Entonces, en ese proceso, básicamente, lo que sucede es que empieza a tomar más fuerza, porque entre más se alimenta un pensamiento, Ujú. entre más veces pienso eso, más le doy fuerza. Digamos que en términos, digamos, neuronales, más se activan esas redes neuronales, pero el tema es que le empiezo a dar más peso, es como un músculo que ejercito en el gimnasio. Cierto. Más veces me dicen que no sirvo para nada, más veces lo logro confirmar, entre comillas, es lo que sesgo de confirmación, más lo logro confirmar con diferentes situaciones en la vida, más lo empiezo a creer. Entonces eso empieza a prevalecer sobre las cosas positivas. Claro. Sí, justamente esto es algo que mencionabas en el directo pasado, de que importaba mucho cómo no solo yo porque digo, los comentarios y ese tipo de expresiones siempre las va a haber. O sea, aunque uno quisiera como protegerse mucho de eso, siempre uno va a estar a expensas de. Pero algo que hablábamos en el directo pasado era la importancia de cómo percibo yo, ¿no? O sea, cómo yo recibo el comentario, la frase, y también yo cómo hago por no reforzarlo. Ahí me salió una pregunta. Justamente en la semana, o sea, yo estaba como pensando en ese punto de, está difícil porque mi cerebro va a estar escuchando, sea lo que sea que venga, ¿no? Hay veces que incluso estás esperando algo bueno, un comentario bueno, algo positivo o algo que te aporte algo y termina siendo algo que más allá de que te edifique, ¿no? Que ponga algo bueno en tu diálogo interno, un nuevo concepto, algo adquirido, positivo, sea negativo. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cómo puedo yo ayudarle a mi mente, a mi diálogo interno, así recibirlo? Porque creo que lo mencionabas la vez pasada de cómo percibo, pero percibirlo, pero que no me afecte. Porque digo, hay cosas que te dicen para que mejores o cambies, ¿no? Pero ligado a eso, siempre vienen con la frase, ¿no? De como tú decías, no, pues si mis padres me dijeron, no, pues es que eres inútil para esto, quizá no es esa la palabra, quizás es como, es que eres mal hecho, ¿no? O sea, no te gusta trabajar bien, pero ¿cómo yo puedo ayudarle a mi diálogo interno de decir como, ok, no puedo llegar, no soy ese extremo, pero sé que debo trabajar en esto, ¿sabes? Como evitar que eso se refuerce en mi diálogo interno. ¿Cómo frenar eso? Digamos que eso tiene que ver con varios puntos. Uno de los ejercicios que a mí me parecen más funcionales cuando uno tiene que recibir retroalimentación de la gente por el motivo que sea, porque es un amigo, porque es un profesor, porque, no sé, vivo con mis papás y me hacen ese tipo de comentarios, tiene que ver con lograr separar eso de una vez, digamos que de entrada es una estrategia y es lograr separar lo que es una opinión de lo que Ah, es un hecho. claro. Es una estrategia que parece sencilla, pero que no nos enseñan habitualmente. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, mi cabello es crespo, Uh-huh. ¿sí? Crespo. Sí, Mi sí, cabello es sí, crespo. lo decimos de la misma forma. Es, ok, bien. Mi cabello es crespo. Y a mí me pueden decir, es que se te ve el cabello muy desordenado. Mm. Yo tengo que lograr, o por ejemplo, me pueden decir, no me gusta tu cabello porque es más bonito el cabello liso. ¿Lacio? ¿Liso? Bueno, Sí, Lacio. es más chévere. Listo. Entonces, el comentario yo puedo decir, yo tengo que evaluar si es una opinión o si es un hecho. Ok. Entonces, eso tiene que ver un poco con objetividad. Entonces, yo puedo decir, sí, es verdad, mi cabello no se ve tan ordenado o tan organizado como una persona con Uh-huh. cabello lacio. Ahora, ¿implica eso que mi cabello sea feo, que no sea agradable, que hable mal de mí? No Sí, no. necesariamente. Uh-uh. Entonces, ahí yo tengo que evaluar, listo, tiene que ver con una opinión. Eso digamos que tiene una línea muy delgada y es no me puedo volver una persona orgullosa que no escucha a los demás, Sí, porque claro, puede que no, no, haya no. cosas que me digan que realmente pues sean importantes, ¿no? Uh-huh. Pero entonces ese es el primer filtro. Lo que me dicen es una opinión o es un hecho. No sé, eh, te vistes mal, eres un inútil, es decir, cualquier comentario Sí, que puedan cualquier. hacer, yo filtrarlo y decir, ¿es realmente una opinión que tiene que ver con percepción de la persona o un hecho? Es un hecho objetivo. Uh-huh. Porque si yo te digo, Suri, tu cabello es lacio, Uh-huh. pues
probablemente no tenga que ver con opinión, no tiene que ver con un tema de percepción. Ya. Puedes decir, listo, es de esa forma, es un hecho. Ese tipo de filtro empieza a funcionar para decir, no tengo que estar de acuerdo con las opiniones de los Claro, demás. claro. Entonces, hacer esa diferenciación me ayuda a mí a decir, lo que estoy recibiendo es una opinión, uno. Dos, la opinión que me están dando, puedo escucharla, ver si tiene, es decir, tomar lo bueno y desechar lo malo. Esta opinión que me acaban de dar tiene una característica que me puede ayudar, por ejemplo, a organizarme de X forma. Puede ayudarme a cambiar esto en mí y no me impacta negativamente. Esa es una de las cosas. Entonces, diferenciación de opinión y diferenciación de hecho. La otra característica va a tener que ver con un poco con autoestima y autoconcepto. Y es, en la medida en que yo tengo, autoestima va a tener que ver con cómo me siento respecto a mi autoconcepto, que es qué percibo de mí. Ya. Entonces, por ejemplo, yo creo que soy una persona inteligente. Eso tiene que ver con autoconcepto. Y me siento bien de ser inteligente. Eso tiene que ver con autoestima. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene un autoconcepto y una autoestima, eso es lo que la gente dice alto, pero digamos sano en una medida, y es, no considero que soy la persona perfecta, que no tiene errores, no, pero Sí, soy una sí, persona no. que en autoconcepto, digamos, creo que soy inteligente, pero también creo que soy una persona, no sé, que le cuesta expresar sus emociones. También sé que soy una persona que puede ser orgullosa, pero también considero que soy una persona que es empática, que es sensible. Cuando yo reconozco eso, porque un autoconcepto sano en realidad no es pensar más de mí de lo que soy, sino realmente, En su medida. exacto, en su medida, quién soy realmente. Y el autoestima va a tener que ver con, claro, no significa que todo de mí me guste y que nunca lo vaya a cambiar, pero acepto y me siento cómoda con la persona que soy, aun cuando pueda trabajar cosas. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando yo tengo un autoconcepto y una autoestima que en una medida son sanos, me ayuda a que esos dardos, por llamarlos de alguna forma, que me caen desde afuera de opiniones de otras personas, no, en una medida no penetren tan profundo, no vayan tan al fondo de lo que yo percibo de mí. Porque empiezo justamente a decir, bueno, esta persona está opinando esto, yo puedo cambiar de esta forma, pero yo sé quién soy. Claro. Y ahí voy al tercer punto. Entonces, opinión y hecho, autoestima y autoconcepto, y ser y hacer. Y es saber quién soy. Que digamos que es una pregunta, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Pero es una pregunta, digamos, muy fuerte. Sí. Porque evidentemente, dependiendo del escenario, yo voy a responder algo. Y si a mí me dicen, preséntate, yo en este contexto voy a decir, bueno, soy Isa, soy psicóloga, soy de este país y punto. Pero normalmente eso tiene que ver mucho con que la forma en cómo nos han enseñado que somos en realidad lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú? No, pues yo soy de profesión X cosa. No, pues yo soy estudiante de determinada universidad, determinada acá. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Y es, yo lo que hago es, empiezo a definir mi identidad con base a lo que yo hago. Y entonces, cuando atacan mi hacer, yo lo confundo con mi ser. ¿Más o menos eso tiene sentido? Sí, no, de hecho ya, o sea, ya tengo como preguntas para cada punto. Igual si tienen dudas o inquietudes, ya saben, me ponen en el chat, aquí en el chat de Twitch, y voy preguntándolas, ¿no? Por ejemplo, aquí José dice que le gusta ese punto del hecho y la opinión. Muy cierto, o sea, una cosa es, bueno, para poder, creo que, dime si estoy en lo correcto, para poder diferenciar un hecho de una opinión, tengo que saber quién soy y el autoconcepto mío, o sea, el tener muy claro lo que sí tengo, lo que no tengo, el reconocer lo bueno, lo malo, el típico FODA, ¿no? Mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, y no me acuerdo qué significaba. Pero algo significaba, no me acuerdo. Para yo poder, cuando recibo un comentario, decir, este sí es un hecho o este es solo una opinión, ¿no? Amenazas, no me acuerdo si es amenazas, creo que no es amenazas. Pero ahora, ¿cómo
Autoestima y autoconcepto, muy importante. Creo que fue uno de los puntos que te dije como me gustaría mucho que abordáramos eso porque no tenemos claro autoestima y la diferencia entre autoestima y autoconcepto. Ok. El autoconcepto, como ahorita lo mencionabas, está ligado mucho a la identidad, ¿no? El ser o el hacer. Duda, ¿cómo se forma un autoconcepto? ¿Cómo se construye? Digo, si tengo ese diálogo interno, ¿cómo construye el autoconcepto? Porque creo que hoy en día, y bueno, no me dejarás mentir, hay una crisis de identidad. Mucha gente a sus 20, 30, incluso 40 años no sabe quién son, no tienen claro quiénes son como personas, porque todo lo delegan a yo hago esto, yo me dedico a hacer esto. Entonces, yendo desde el origen, el autoconcepto, ¿cómo nace? ¿Qué es? ¿Cómo lo puedo yo describir en términos mente? ¿Sabes? No solamente en mi hacer, sino en mi ser. Digamos que, o sea, concretamente respondiendo a la pregunta de cómo podemos definir autoconcepto, tiene que ver con justamente las cogniciones o pensamientos que tengo sobre mí misma. Entonces, si soy inteligente, soy valiosa, soy amada, en fin. Y la forma en cómo se forma, valga la redundancia, tiene que ver con las experiencias tempranas, que era un poco lo que hablábamos ahorita. Entonces, es cómo me vinculaba yo con mis cuidadores o con mis figuras de apego tempranas, que pueden ser papás, abuelos, tíos, bueno, la persona, digamos, que me haya cuidado, las personas que me hayan cuidado, experiencias repetidas que yo haya tenido con ellos. Entonces, cómo respondían ante mis necesidades, si eran personas atentas, si eran personas empáticas, si eran personas que me decían, esto se soluciona de esta forma. Sí, eso implica mucho y afecta mucho lo que tiene que ver con autoconcepto. Esa relación que yo empiezo a generar, lo que hablamos ahorita, la internalización de los mensajes externos, de cosas que me decían, cómo eso se empieza a desarrollar como una narrativa interna. Y bueno, claro, eso también tiene que ver mucho con los roles que empiezo a desempeñar y es, por supuesto, que cuando soy muy pequeño, tal vez mi único rol es ser hijo. De pronto ser hijo y hermano, hijo, hermano, primo, nieto, bueno, en fin, y entonces se empieza a desarrollar también en otros ámbitos fuera de la familia. Y es lo que tiene que ver un poco con, por ejemplo, estudiante, empleado, empleador, bueno, ahí digamos que ya van surgiendo otro tipo de, sí, exacto, de roles, y entonces eso también tiene que ver, la comparación social también va haciendo un juego, o sea, tiene un juego muy importante en lo que tiene que ver con autoconcepto, Cierto. porque por supuesto que en la medida en que yo me empiezo a comparar, pues empiezo a interpretar un poco mi historia de vida, empiezo a buscar comprender también mi historia de vida, pero también hacer una evaluación un poco de mí misma, porque una cosa es lo que yo creo de mí, pero otra cosa es lo que creo de mí cuando me empiezo a comparar. Eso, por ejemplo, se ve mucho en la adolescencia y es la opinión de los pares empieza a jugar un rol muy importante. Antes de la adolescencia, uno se vincula más con la familia. Entonces, uno es más cercano a la familia, a los papás, a lo que dicen de ellos. Eso es a escalas generales, ¿no? Obviamente existirán excepciones, pero es como lo que pasa en la adolescencia. ¿Qué sucede? La persona hace un proceso de individuación. Y es un poco como separarme de mi familia y me empiezo a vincular con mis pares. ¿Qué dicen mis pares de mí? ¿Qué dicen mis pares de lo que yo, sí, de lo que yo, cómo me visto, cómo me expreso con la gente con la que me rodeo? Y mis pares va a tener que ver mucho, ahí sí es cierto, me meto con otro tema, redes sociales, bueno, distintos grupos de interacción y eso empieza a afectar también lo que tiene que ver con autoconcepto y bueno, y con autoestima. Em, y bueno, lo que tenía que ver con autoestima, que era lo que explicaba antes, tiene que ver un poco más es con la valoración que yo hago sobre ese autoconcepto. Claro. Que tanto me gusta o acepto quién soy. Entonces, eso digamos que va a tener más fortaleza cuando los logros van a ser coherentes con mis valores, más que cumplir expectativas externas, perdón. Okay. Entonces, eso tiene que ver cuando yo, por ejemplo, quería lograr algo y lo logro. Entonces, se favorece esa Sí, se autoestima, fortalece. porque es coherente, exacto, porque entonces empieza a ser coherente. Esa sensación, por ejemplo, de autoeficacia, de ser capaz, me propongo metas y las cumplo, las logro, eso empieza a generar también esa sensación de
como de autoestima, de aceptarme, de soy capaz, de lo voy a lograr, no solo por el autoconcepto, sino porque empiezo a sentirme más cómodo, Claro, más cómoda con la persona con la que soy. claro. Esos digamos que son unos Ujú. puntos claves cuando hablamos ya de identidad, que era otro tema, no me voy a extender mucho por si Sí, surgen sí. preguntas, pero identidad, que era otro tema que surgía, ya tiene que ver con tres cosas. O bueno, digamos que es un concepto multidimensional. Ujú. Erickson, que es uno de los autores, describe que tiene que ver con factores biológicos, psicológicos y sociales. Ya. Eh, entonces, cuando hablamos de eso, pues claro, ahí ya empiezan a jugar como otras palabras como temperamento, que tiene que ver con lo Mm, biológico, carácter, que tiene que ver con rasgos que aprendo, personalidad, que es como la integración de estas dos. Em, pero bueno, digamos que ahí, para no ok. salirme mucho del tema, Sí, sí, sí. sí hay preguntas en ese punto. Espera, espera. Así como, espera, Isa, espérame. Es que, mira, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la adolescencia, me decían mucho como, es que tienes baja autoestima. Em, y era como que algo que, pues bueno, yo lo escuchaba y escuchaba de otras personas que me decían como, no, es que esta persona tiene como muy baja autoestima. Y yo siempre pensé que el autoestima era algo que como que tú te decías a ti mismo, tipo como, vamos, sí, se puede, sí, sí, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, es como, me hace más sentido el que la autoestima está ligada al autoconcepto. Si yo tengo un concepto mío balanceado, bien medido, con todas sus fases, ¿sabes? O sea, lo bueno, lo malo, lo que puedo mejorar, lo que definitivamente mis límites, o sea, tener hasta incluso mis límites claros, mi autoestima va a ser fortalecido en medida en que yo sea consciente de ese autoconcepto, ¿no? Eh, Me hizo mucho clic ahorita que decías eso, incluso en la parte de la adolescencia, ¿no? Cómo inclusive, como está construyéndose esta parte mientras estamos en la adolescencia, mm, una ausencia de un autoconcepto va a implicar una ausencia de una autoestima. Y conforme yo vaya creciendo y yo me dé cuenta que quizá en lo que me consideraba bueno no soy tan bueno, ¿no? Como decías en la comparación, cuando me empiece a enfrentar en la clásica, ¿no? Siempre hay un chino que lo hace mejor que tú. Si crees que eres suficientemente bueno, siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Y un chino lo va a super tunear más que tú. Ya es como que empiezas a, ¿cómo decirlo? A modificar tu autoconcepto inconscientemente afectando tu autoestima. Entonces, con todo lo que me estás diciendo, básicamente tú dirías que es más importante no trabajar en la autoestima, sino en el autoconcepto, y eso va a ser como consecuencia un mejoramiento de la autoestima, porque algo que me he dado cuenta que ha pasado mucho pues en la juventud, y bueno, me incluyo, eh, es esta parte de, me, o sea, me siento, por ejemplo, en un examen de admisión, ¿no? Yo estudié, me preparé, fui a cursos, pero no lo voy a pasar. No creo poder pasarlo. ¿Pero por qué? No, pues es que, pero estudiaste, te preparaste, sí, pero no voy a poder. No creo en mí. Eso es lo que siempre como terminan en la oración, como no creo que pueda hacerlo. Em, Ahora, tú mencionas que eso se construye rodeado de los entornos, ¿no? Y bueno, aquí llegamos a un punto de la importancia de la familia, ¿no? De la importancia de las personas que te rodean. Digo, ese es otro tema completamente aparte que podemos abordar sobre cómo la ausencia quizá de una de las figuras materna o paterna en la vida de un hijo o ciertos comportamientos por ambos lados pueda afectar, ¿no? O sea, es como un mundo aparte. Pero en este punto, personas que ahorita digo como, ok, reconozco que tengo un bajo autoestima por un nulo o inexistente autoconcepto. ¿Qué estrategias o qué metodologías dentro de la psicología ayudan a trabajar esta parte? O sea, que ellos digan como, si yo voy al psicólogo, por ejemplo, yo sé que el psicólogo va a dar el mejor plan, la mejor estrategia, pero ¿qué crees que podría ser el mejor primer paso para decir, quiero cambiar el autoconcepto que tengo de mí? Porque digo, no solo vas a ser consciente, digo, aquí te puedes hacer consciente, pero después, ¿qué puedes hacer, no? Claro, digamos que eso tiene que ver, hago una pequeña precisión. Con Dale. el autoconcepto
Es decir, uno sí habla mucho, se habla más bien Sí. mucho como de, es que hay baja autoestima. Mm, Em, pero más que esa baja autoestima tiene que ver, es como que es negativa. ya. Es decir, que yo no me siento conforme con mi autoconcepto. Mm, Ahora, cuando tú me preguntabas cuál de los dos, autoconcepto o autoestima, yo diría, ambos son relevantes, ok. pero normalmente, claro, uno trabaja el autoconcepto siendo un Mm, poco como la base para esa autoestima, que es la claro. valoración emocional que voy a Ujú, hacer. Sí hay personas que pueden tener, tal vez no es muy frecuente, pero hay personas que en su autoconcepto pueden tener una valoración negativa de sí mismos y en ujú, autoestima, digamos, que se suelen conformar, por decirlo de alguna forma, con ese autoconcepto. ya. Ahora, si yo digo, realmente, ¿qué empieza a pasar? Que eso empieza a afectar un poco en la vida diaria, en cómo yo me relaciono, en cómo me va, no sé, en la Ajá. escuela. Sigue, sigue. ¿Sigues ahí? Creo que Sí, la cámara, se te pero no apagó pasa un poco. nada. Sigue, sigue. Bueno, bien. Entonces ahí tiene que ver un poco con eso, me empieza a afectar. ¿Qué puedo hacer yo? Lo primero tiene que ver con identificar, ¿no? Identificar, listo, tal vez mi diálogo interno, basándonos un poco con este primer tema que Mm, hablábamos, tal vez ese diálogo interno no está siendo tan favorable. Pero lo segundo tiene que ver con algo que hablábamos la vez pasada y es ujú, el tema de reestructuración. Ahora, previo a la reestructuración, uno de los ejercicios sencillos que uno puede hacer es, ¿esta voz se me parece a alguien más? ok. Es un ejercicio que yo trabajo a veces con mis Wow. pacientes. Entonces, por ejemplo, llegan y me dicen, es que yo siento que no lo voy a lograr, yo necesito demostrarles que soy capaz, necesito demostrar que nunca me Mm, voy a equivocar. O surge esto de decir como se van a dar cuenta que realmente soy un fraude, lo que hablábamos la vez pasada con síndrome de impostor, se van a ujú. dar cuenta que realmente soy un fraude. Y yo les pregunto, ¿esa voz se te parece a la voz de alguien más? Ese pensamiento antes de ser tuyo fue en una medida de alguien más. Claro. Entonces, hay veces que me Escuchaste. dicen, no lo identifico, o hay veces que me dicen, sí, tal vez, por ejemplo, de mi papá cuando yo iba en el colegio. No exactamente, pero sí la creencia de que si no era acá las calificaciones son de 0 a 100, pero de que si Sí, no era un ya. 100 no valía, no servía, no Uf. funcionaba. No exactamente, no era que no me dijera eso, pero me decía que eh, no sé, me decía que si yo no era bueno en el colegio nunca iba a lograr nada en la vida. Entonces, cuando uno empieza a hacer esa diferenciación, eso ayuda a que la persona empiece a notar, es decir, no es mi voz. Mm, Ahora, esa voz, por supuesto, que puede estar reforzado, como lo hablábamos ahorita, por cosas que he vivido, por cosas que he ujú, sentido, por ujú. cosas que me han pasado, pero hacer esa diferenciación lo que me dice es, uy, no necesariamente esa raíz está en mí, ese origen está en mí, en algo que me pasó a mí o que yo construí y que yo concluí por mí mismo, sino que está influenciado por un tercero. Entonces, esa pregunta de esa voz se me parece a alguien más, ayuda a que yo empiece a hacer esa diferenciación y que yo diga, Mm, ok, tengo herramientas para cambiarlo. Y ahí juega mucho la estrategia que les hablé la vez pasada. Obviamente esto se trabaja, mejor dicho, hago siempre la salvedad de que esto no es un espacio terapéutico. sí, sí, O sea, sí. este live que Nota. estamos haciendo no es un espacio terapéutico, exacto, sino que es realmente como estrategias que pueden funcionar, Sí, pero así por es. supuesto que para un abordaje más preciso se hace en consulta. Ujú, Ahora, una estrategia es la de reestructuración cognitiva y eso tiene que ver, lo que hablábamos la vez pasada, es qué evidencia tengo de lo que estoy pensando cierto. y qué otras posibilidades existen. Entonces, es que yo soy una inútil, por ejemplo. ¿Qué Mm, evidencia tengo de eso? ujú. Bueno, entonces ya identifiqué que esa voz, por ejemplo, viene de mis papás o viene de mis Un maestro, hermanos, de sí. mis compañeros, exacto. Y entonces está mediado por, hay personas que les sirve hacer como un mapa Mm, de vida. Entonces, ¿cuándo han estado más presentes esas voces? Eh, es decir, ¿cuándo me lo han dicho más veces? Entonces, por ejemplo, reconozco que en mi infancia la voz que me decía que yo no servía para nada era la de mis papás. Más adelante fue mi profesora, más adelante, y entonces empiezo a registrar qué personas me dijeron qué cosas, qué personas me dijeron ciertas frases, ciertas palabras que fueron como una lanza que en una medida buscaron sellar mi identidad, ujú, ujú. buscaron dar un enfoque a mi vida. Y cuando empiezo a hacer eso, empiezo a trabajar un poco lo que tenía que ver con identidad, con autoconcepto, bueno, con todo esto que estamos hablando y es quién soy. Sí.
y empiezo a reestructurar lo que me dijeron. Entonces, hay otra posibilidad para eso que estoy pensando, realmente es así. Y me empiezo a plantear un mundo de posibilidades donde ya no me define ese negro o blanco, sino que me empiezo a definir en zonas grises. No sé si, bueno, de pronto se han visto esa película Intensamente 2, pero cuando tiene que ver como con esa consolidación un poco de la personalidad de Riley, lo que empieza a hacer es justamente, al principio era como soy buena, soy amada, soy valiosa. Empieza a jugar como ese plano ansioso, donde se empieza a construir en soy mala, no lo voy a lograr, no soy capaz. Y al final hay como una integración de ambas, entonces soy buena, no soy buena, soy amiga, me equivoco, y empieza a jugar una integración donde más allá de que soy una cosa, soy la otra, empiezan a jugar como esos dos papeles, y entonces ahí empiezo a diferenciar un poco lo que hablábamos ahorita, el ser de hacer. Y es, yo puedo ser una persona, por ejemplo, que es, me estoy yendo ahí un poquito por el lado, pero yo puedo reconocer rasgos de mí que hacen parte de quién soy, de mi esencia, de mi sello. Yo puedo decir que Isa es una persona tierna, por ejemplo. Yo puedo decir que Isa es una persona empática. Y puedo decir que aunque Isa a veces sea grosera, que aunque Isa a veces sea egocéntrica, eso no es Isa. Ya. Esas son acciones que Isa comete, pero no es la esencia de quién soy, no es quién fui creada. Entonces, esa diferenciación también me va ayudando. Pero, en resumidas cuentas, identificación, primer paso. Segundo, lo que tiene que ver de quién es esa voz. Esa voz tiene que ver con alguien más. Ahí puede hacer uno el mapa, que es un buen ejercicio. ¿Qué voces han estado presentes en mi vida diciéndome qué? Porque no todo tiene que ser negativo. También puede haber sido que escuché a una persona que me dijo, eres valiosa, eres amada, eres capaz. Y entonces eso se empieza a quedar en mí y lo empiezo a repetir a lo largo de mi vida en momentos de crisis. Entonces abrazo con más fuerza esa voz. Claro. Y esa persona entonces pudo ver algo en mí que yo no veía en ese momento. Y las voces que tienen que ver con invalidación, con distorsiones, con percepciones de pronto que tienen que ver que me afectaron en la vida, las empiezo a reevaluar, a reconstruir, a darles otro significado, a verlas desde de pronto eso tuvo que ver con algo que hice, no con algo que soy. Y empiezo a trabajar en una reestructuración. Perfecto. Sí, no, ahorita en el chat está poniendo como, bueno, es que también, Aldo, me perdí desde que dijiste bienvenidos al stream, pero ya está. Es así como de, es que entiendo que son conceptos no difíciles de entender, sino difíciles como de interiorizar, porque hasta que te das cuenta de, caray, tengo un diálogo interno, caray, tengo un autoconcepto, caray, es importante la identidad, caray, es importante hacerse consciente, ¿no? Como todos estos puntos, obviamente yo entiendo que es mucho, pero bueno, les invito a que hagan preguntas, o sea, preguntas claras, como quizá, no sé, no me quedó claro el punto de autoestima y autoconcepto, o me gustaría que dieras como un ejemplo, o sea, cualquier cosa que les ayude a tener más claros sus puntos. Porque digo, van a tener este directo guardado en YouTube y aquí incluso en Twitch para que lo puedan volver a repetir si es que algo quedó como un hueco, ¿no? Bueno, perfecto, Isa. Ahora, digo, es un mundo, la verdad es que toda esa parte de diálogo interno, autoconcepto, como tú dices, podríamos como abordar puntos muy, muy, muy específicos, inclusive mencionar estrategias. Ahorita la estrategia que diste es súper buena, incluso hasta se me ocurrió que hiciéramos como un en vivo, quizá no aquí en Twitch, puede ser en otra red social, como un taller aplicable como ese mapita que dijiste, porque creo que es muy importante que incluso que nosotros tengamos ese hábito, ¿sabes? No necesariamente como esperar, como tú decías la vez pasada, esperar hasta que yo ya tenga una crisis existencial, una crisis mental en la que ya no sea ni claro mi pensamiento, ni tenga orden en nada, para ir a terapia, ¿no? Sino el que nosotros tengamos ese hábito de, a ver, ¿por qué eso que me comentó fulanito me afectó tanto? Pero yo puedo hacer como este mapa y decir, a ver, recuerdo que lo recibí, por ejemplo, en esta semana, pero hace un año en una discusión con tal persona lo volvió a escuchar. Yo recuerdo que igual cuando era adolescente lo volví a escuchar, cuando era niño lo volví a escuchar y hacer como un taller para ayudarnos como a hacer ese mapa, porque creo que nos ayudaría mucho justamente yo hablaba con una persona
y decíamos, el ser humano es su peor enemigo a sí mismo porque es autodestructivo. O sea, nuestro peor enemigo no está fuera, ¿no? Es nuestra mente, porque nosotros mismos no resolvemos las cosas aquí y lo exteriorizamos y por eso tenemos problema con todo mundo, ¿no? Es que él me hizo, es que percibí que él me hizo esto, es que él me ofendió, es que él me dijo esto y me lastimó. Cuando en realidad es como, pero ¿por qué lo recibiste ofensa? ¿Pero por qué lo percibiste como? Pues es que es eso, ¿no? Hay una historia detrás, una serie de situaciones que has vivido que te han reforzado y refuerzan y refuerzan y refuerzan y refuerzan y situaciones de la vida que te refuerzan y refuerzan y refuerzan, que obviamente llega a una situación, escuchas ese mismo comentario y dices, así como, gracias por nada, ¿no? O sea, ya lo sabía, pero ¿por qué ya lo sabías, no? Entonces, digo, eso lo dejamos como pendiente porque creo que sería muy bueno el poder tener ese hábito de decir, voy a conocer por qué y de dónde viene esto, ¿no? Ahora, me gustaría que abordáramos el punto de la identidad. Creo que ese es de mis temas favoritos porque yo lo considero, me dirás tú, es nuclear en el ser humano. O sea, si no tengo identidad, no puedo construir nada de lo demás, no puedo construir un autoconcepto, no puedo construir una autoestima y obviamente mi diálogo interno va a estar afectado por lo externo y no por yo mismo, ¿no? Ahora, para comenzar, ¿qué es identidad? ¿Qué es identidad? Y si quieres ligarlo un poquito a los conceptos que ya hemos manejado para que vayamos entrando en ese punto. Listo. Digamos que, como mencionaba ahorita, la identidad es un concepto multidimensional que tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Es el concepto que da un autor que se llama Erickson. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Hablamos de temperamento, carácter, personalidad. Ok. Temperamento, algo que surge hace muchos, muchos años, de hecho con Hipócrates, cuando hablaba de, no sé si lo han escuchado, pero ¿qué es flemático? ¿Qué es colérico? ¿Qué es sanguíneo? ¿Qué es melancólico? Bueno, Sí, yo lo he eso tiene que escuchado. ver con la base biológica que al principio se creía que era que predominaban ciertas sustancias en el cuerpo y dependiendo de eso, pues surgía el temperamento. Pero digamos que el temperamento tiene que ver sobre todo, eso fue como una teoría inicial que se fue Sí, sí, sí. desarrollando con los años, Ujú. pero con la base biológica del Ya. comportamiento. Tenemos lo que tiene que ver con carácter, que habla un poco más de rasgos aprendidos de la interacción, rasgos de la cultura. Entonces, por ejemplo, cuando yo crezco en una familia que, por ejemplo, solucionan todo a los gritos, eso tiene que ver un poco con la respuesta que yo voy a dar ante una interacción, Ujú. un rasgo, digamos, que aprendo en esa interacción, en la cultura, algo, digamos, que ya puede cambiar de país a país. Y Sí. personalidad va a tener que ver con esa integración dinámica de temperamento y carácter. Es un patrón un poco más estable en cómo pienso, siento y actúo. Ujú. Ahora, ¿qué es cambiable? Sí. Digamos Ya. que hace años se creía que la personalidad era algo más que estable, que era algo fijo, que era algo que no iba a cambiar con el tiempo, Ujú. pero digamos que se fue descubriendo que sí, justamente por lo que tiene que ver con que el carácter es algo que va variando. Ahora, por Ujú. ejemplo, con un adolescente, muchas mamás dicen, por ejemplo, que sus hijos cambiaron de la noche a la mañana. Entonces, que eran tiernos, que eran afectuosos, y entonces entraron a la adolescencia y se despertaron un día, es más intensamente lo ilustra así, ¿no? Se despierta un día y es otra. Y Sí. eso tiene que ver un poco con esa evolución Ok. que se va generando, con ese, más que evolución, con ese desarrollo que se va generando a lo largo de los años, em, donde empiezan a evidenciarse cambios, donde por supuesto la interacción que empezamos a tener con otros ambientes va a mediar eso. Por ejemplo, hay personas que cuando entran a trabajar cambian mucho la forma en cómo se comportan. No hablo de solo el espacio de trabajo, sino que el estrés, la carga laboral, incluso los requisitos que les piden. Pensemos de Ujú. pronto en una persona que te presta servicio militar, cómo era antes del servicio militar a cómo Ujú. es después del servicio militar o durante, porque empieza a desarrollar una interacción diferente, y esos rasgos aprendidos del carácter empiezan a modificarse. Ujú. Entonces, un poco este desarrollo de identidad tiene que ver con coherencia interna, lo que hablábamos ahorita, valores, Ujú. autoconcepto, autoestima y la continuidad a lo largo del tiempo. Eh, Empieza a generar como esa sensación de vacío o esa crisis de identidad
como la falta de coherencia que se genera un poco entre lo que soy, lo que hago. Ya. Y bueno, digamos que como hablábamos, eso también se construye a través de lo que tiene que ver con autoconcepto, se construye a través de lo que tiene que ver con autoestima, con autenticidad. Entonces, por ejemplo, personas que son muy expresivas. Tal vez esas personas que les gusta estar y les gusta hablar de lo que les pasa o lo que ven, por ejemplo, en una nueva serie y Ujú, conectan de pronto con una persona y les quieren contar todos los detalles y se sienten emocionados ujú, y tal vez esa persona les hace el comentario como de, haces mucho ruido, ¿para que me cuentas eso? Es una ujú, bobada, por ejemplo, y ujú, eso entonces ujú. empieza a generar como que esa autenticidad se empieza a perder, Claro. porque yo siento que yo soy demasiado para los demás. Siento que soy, y demasiado, no hablo de un concepto de orgullo, sino Sí, que sí, sí, hablo no, no, es, no. siento que los demás no pueden lidiar conmigo, no me pueden contener, no me pueden escuchar, no disfrutan de mi presencia. Entonces, ese tipo de cosas, lo que ya, bueno, hablamos autoconcepto, autoestima, empiezan a afectar un poco la identidad. Cuando hablábamos un poco ahorita, Ujú, sin desviarme, pero del ser y hacer, ajá. también es algo que se relaciona y es, digamos que ser tiene que ver mucho más con con ese concepto psicológico, con eso que hablamos tal vez de la esencia de la persona, Ujú, y hacer se asocia un poco más a desempeño, productividad o roles que claro. yo tengo que tomar. Sí, sí, sí. Sí, Em, funciones. entonces, exacto. Y roles, exacto, funciones, roles que desempeño que tienen que ver más con mi hacer, con mi actividad. Ser tiene que ver más con esa vivencia genuina, con lo que soy. Y el hacer, pues, de acciones externas o de requerimientos externos también, ¿no? Ya. Entonces, pensemos que yo puedo ser una persona, no sé, que le gusta hablar mucho, pero en Ujú, el colegio, en la escuela, me ujú, piden estar sentado, callado 8 horas. ujú. Entonces, ahí tiene que ver un poco más con mi hacer. Yo no puedo determinar que una persona es lo que se comporta en el aula de clases Ujú, porque ahí tiene una demanda externa, claro. algo que me están pidiendo hacer. Entonces, cuando mi esencia, lo que yo soy, mi identidad, se empieza a inclinar en el lado de la balanza del hacer, entonces mi valor personal se determina por ese lado del hacer, Claro. aparece una autoexigencia y un perfeccionismo donde yo empiezo a decir que yo valgo lo que logro Wow. y no valgo por quien soy. Entonces, Claro. ahí empieza a ser que yo empiezo a actuar desde mi carencia y no desde mi Ujú, identidad, que eso es un poco lo que trabajamos en terapia y es, hablas o actúas desde quién eres como claro. Sí, esencia, sí, desde sí. tus valores y no desde lo que te falta, no desde la carencia, no desde lo que te dijeron, no desde solamente la acción, Ujú, alcanzar algo, buscar aprobación, porque ese hacer sin esa conexión del ser empieza a afectar en términos, por ejemplo, de ujú. burnout, de pérdida de sentido, porque entonces lo que hago ya no vale Que no nada porque vale. realmente no conecta conmigo, solamente hago por hacer. Y entonces eso genera una pérdida de sentido Ujú, que, como lo hablamos la vez pasada, obviamente se va a vincular también eso prolongado a patologías. Em, y pues por otro lado, si yo me baso solamente en el ser, a veces como en eso, pero sin acciones concretas, ujú, ujú, empieza a llevarme es como a un piloto automático, a una inercia. ujú. Y entonces sí, no sé, soy tierna, soy esto, pero no empiezo a tener acciones concretas que se vinculen con mis Claro. valores, con quién soy en esencia. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona empática que le gusta dar, necesito dar, hace Sí, sí, parte de sí. la persona que soy, hace parte de mi autenticidad. Si yo soy una persona que necesita, no sé, una persona empática, una persona, o por ejemplo, soy una persona sociable, Ujú. pero me quedo en mi casa todo el tiempo y solamente Claro. socializo lo necesario en la escuela como para hacer trabajos, Ujú, tareas y no hago nada más, ujú, pues ahí justamente empiezo a perder esa autenticidad y ujú. también la pérdida de sentido es diferente, pero también empiezo a sentir que no logro tener esa congruencia. Entonces, la meta Ya. está en una vinculación donde la base es el ser, la base es la identidad, la base es quién soy yo como persona y empiezo a actuar coherente a esa esencia, Claro. coherente a ese ser. Sí. Sí, o sea, no solo basta la conciencia, sino la acción de la conciencia, ¿no? O sea, no solo basta saber quién soy, sino que mis acciones refuerzan lo que soy. Porque es verdad, o sea, sí me ha tocado incluso
ver personas que lo reconocen, o sea, sí dicen como, yo soy muy sociable, me gusta mucho hablar, me gusta mucho escuchar a otros, pero si yo paso una semana sin tener contacto, ¿no? Con eso que yo sé que soy, es como que se va diluyendo, ¿no? O sea, se va diluyendo y me empiezo a sentir como raro, me empiezo a sentir como que me falta algo, pero una vez que tengo contacto con alguien, es como, wow, o sea, como que siempre estuvo ahí, ¿no? Pero es verdad, o sea, tiene que ver una acción por lo que eres y no nada más como la autoconciencia de decir, ah, sí, yo sé quién soy, yo sé qué es lo que debo de hacer, yo sé qué es mi habilidad, yo sé cuáles son mis fortalezas, sino actúo en coherencia, como dijiste, a lo que soy. Ahora, perfecto, me gustó muchísimo esa explicación de identidad, creo que fue muy, muy, muy clara. Em, decías que la personalidad es flexible igual, o sea, vas creciendo y se va modificando, hay cosas que se quedan, hay cosas que se van. Me parecía que, bueno, yo recuerdo que cuando aprendí esa parte de la identidad con respecto al carácter, eso es como algo que ahí está, o sea, eso es como no, sí moldeable, más siempre está ahí, o sea, las personas que son que tienen cierto carácter desde niños, o sea, siempre está ahí, pero se manifiesta de diferente forma, ¿no? No es como que algo que tú digas, tenía un carácter de niño y después ya tiene otro carácter, ¿no? Sino que se modificó, pero ahí sigue. Por ejemplo, me acuerdo que muchos eran como, no, es que él de chiquito era muy tenaz, se subía y se subía, ¿no? Decía que iba a ir e iba, o sea, como que siempre era como muy, 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 tenía mucha tendencia, ¿no? Obviamente cuando crecen, quizá ya no tienen las actitudes del niño, ¿no? Cuando eras niño, pero sí en decisiones, ¿no? Que, no sé, quiere alcanzar esa meta y va y la alcanza. O sea, como que eso madura en ellos, ¿no? Madura de tal forma que se convierte en parte de su identidad. Pero ahora, ¿qué factores afectan a la identidad? O sea, si tú me estás diciendo la personalidad es moldeada por el contexto y todo eso, específicamente, ¿qué lista podrías decir? Esto puede afectar la identidad al grado que te comportes como alguien que no eres. Ok, antes de responder esa pregunta, hago una precisión. Nosotros, digamos que más que mal usado, es comúnmente usado, por ejemplo, lo del tema del carácter, em, como algo que no cambia en la persona. Ya. Pero retomando estas tres cosas, temperamento, carácter y personalidad, lo que decimos que no cambia es el temperamento. Ah, eso. Es decir, Ok. que si de pequeña, por ejemplo, no sé, una bebé que eh, grita, es supremamente expresiva, por ejemplo, entra a una reunión social y saluda desde que tiene, no sé, 18 meses. Eh, eso va a permanecer a lo largo del tiempo, Ok. hace parte del temperamento. Ya. El carácter, que de hecho hay personas que, por ejemplo, dicen, tiene un carácter muy fuerte. El carácter muy fuerte se refieren a una persona que grita, por ejemplo, que de pronto es grosera, es brusca en la forma en cómo habla. En ese caso, no hablamos de carácter, es decir, eso sería una persona con un carácter muy débil, no fuerte. Es decir, una persona que realmente carece de autorregulación, Claro, cierto. autogestión emocional, no tiene Contención. recursos, exacto, no tiene contención. Ahí estamos hablando del carácter. Ahora, ¿qué afecta? Ya. Eso como para hacer la precisión. Ya, Entonces, ya. temperamento es algo biológico, es algo, digamos, que puede ser heredado, está presente en los primeros meses de vida y es relativamente estable. ¿Qué se trabaja? Se trabaja más en como en el carácter, que es lo que se moldea, y Ok. se regula el temperamento. Ok. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona melancólica colérica. Yo soy una persona, digamos que mi tendencia a sobrepensar las cosas, biológicamente hablando. Sí, sí, Ahora, ¿qué sí. pasa? No es que yo sea una persona, qué sé yo, que todo el tiempo esté triste, Sí, sí, como sí. de pronto se cree un melancólico, pero yo aprendo a regular. Sí, Entonces sí, aprendo sí. a regular que, por ejemplo, los días que me siento un poco más desanimada, pues hago cierto tipo de ejercicios, cierto tipo de actividades, lo expreso para que la gente de afuera lo sepa, no lo llevo solo yo con mi mundo Claro. interno como lo suelo hacer un melancólico. Entonces empiezo, mi temperamento es de toda la vida, yo toda la vida he sido así,
pero mi carácter se ha moldeado y el temperamento Para, lo he regulado. claro, claro. Entonces, eso es un poco la diferencia. Ahora, Ya, en cuanto entiendo. al tema de identidad, lo que hablábamos es somos seres biopsicosociales, es decir, somos seres con factores biológicos, psicológicos y sociales que lo afectan esas tres partes. Ujú, La biología, la constitución, digamos, de cómo yo soy a nivel biológico, ujú, psicológico, lo que tiene que ver, entonces en psicológico hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con mi mundo interno, con mi ujú, sistema de creencias, con ujú. mi sistema emocional, lo que percibo yo de mí misma, bueno, lo que hablamos de autoestima, Sí, sí, sí. autoconcepto, diálogo interno, todo eso va a afectar mi mundo psicológico, pero es que mi mundo psicológico no surge de la nada. Sí, Entonces sí, ahí sí, no. tenemos el factor social. Y entonces es cómo va a afectar eso a mi identidad, pues va a afectar mis pares, mis grupos de amigos, por Claro. ejemplo. Mm, El contenido, lo que hablamos ahorita, redes sociales, eh, cómo eso empieza, por ejemplo, a generar en mí una comparación, empieza a generar en mí eh, una serie de pronto de cuestionamientos, de dudas sobre mí misma, en fin, todo ese tipo de detalles. La familia, los maestros, sobre todo lo que tiene que ver con figuras de autoridad en la primera infancia e incluso en la adolescencia es supremamente importante. Eh, Todo eso va a afectar lo que tiene que ver con mm, identidad. perfecto. Sí, no, qué bueno que hiciste esa precisión porque sí, cierto, es el temperamento el que es como el que se mantiene estable. Se olvidaba que el temperamento no el carácter. Ah, perfecto. O sea, claro lo de la identidad. Igual ahí sí van teniendo preguntas. Ay, yo creo que fue como de too much. Pero bueno, pueden ver la repetición sin ningún problema. Obviamente todo esto se está construyendo con la intención de que vayan identificando y reconociendo esas definiciones en ustedes, ¿no? Y vayan también eh, siéndoles claro el por qué quizá deciden como deciden o quizá porque han recibido ciertos comentarios, ¿no? Con todo esto. Ahora, hablando sobre identidad. em, Mencionabas esta parte de biológico psicosocial, ¿no? Biológico psicosocial. Ok, perfecto. Otro tema también súper interesante para abordar, por cierto, pero con respecto a la identidad, ¿cómo podrías, o sea, qué estrategia podrías brindar para quizá las personas, alguien por ahí, no me acuerdo quién fue en el chat antes de comenzar la charla, me ponía como, esa es una muy buena pregunta, no sé quién soy. ¿Cómo podrías tú decir estratégicamente algo que pueda ayudar para ligar estos tres conceptos biológico, psicosocial, ligado a la identidad? ¿Qué estrategia podrías dar tú que sería buena que tuviéramos como un hábito? No tanto como una terapia, como hemos mencionado antes, pero quizá como un hábito para ayudarnos a tener claro el quién soy, más allá de la función que yo cumpla. Porque creo que algo que ha pasado mucho en todas las generaciones es como me limito tanto a lo que hago que ahí recae mi identidad, ¿no? O sea, en eso decido reposarlo porque es lo que hago siempre, es para lo que me pagan, es lo que me mantiene, ¿no? Sea un puesto laboral, sea una función, sea como hablábamos, sea un rol, ¿no? Como esta clásica crisis que muchas mamás tienen, ¿no? O sea, están tan acostumbradas a que son mamás que cuando por alguna razón ya no hay hijos en la casa, es como entran en crisis de decir, ¿quién soy? Si ya no estoy cocinando, si ya no estoy limpiando, si ya no estoy recogiendo cosas, si ya no estoy, entran como en ese shock de decir, o sea, ahí recayó mi identidad, o sea, en una función, no porque ser mamá sea malo, ¿no? O el ser papá, sino que pusiste tu identidad en una acción, en una función. Y cuando ya no tienes que cumplir esa función es como ahora quién soy. ¿Qué hábito o qué estrategia puedes tú decir, esto puede ayudar a tener más claro el concepto de identidad en nosotros? Sé que está relacionado a los gustos, a lo que hablábamos antes del autoconcepto, pero ahora ligado a la identidad para definir el quién soy, el poder responderte a ti mismo, digo, porque imagínate, si tú no te lo puedes decir a ti mismo, cuando alguien te lo pregunte, vas a decir, soy licenciado fulanito.
¿no? Pero no, ¿quién eres? ¿Quién eres? Creo que es una pregunta que incluso da muchas crisis. Por eso me gustó mucho que en el título le pusimos, si no soy lo que otros dicen, ¿quién soy? ¿No? Si no soy lo que mis títulos dicen, ¿quién soy? Si no soy lo que mi trabajo dice, ¿quién soy? Si no soy lo que mi rol o mi función en mi casa, en mi familia, en mi sociedad dicen, ¿quién soy? ¿Cómo ayudarlos a responder esa pregunta? Bueno. ¿Y tú? No, Suri, ya pregunto otra cosa. Lo siento, a veces voy a seguir súper profundo. Yo creo que hay varias como estrategias. Es que, claro, digamos que dependería mucho del contexto, ¿no? Pero una de las cosas es lo que hablábamos, tal vez más enfocado como a una autobiografía guiada, Ok. puede ser una línea del tiempo, pero entonces dividirlo por etapas, infancia, adolescencia, al hoy, eso aquí ayuda y es, muchas personas tienden a reconocerse más en esencia en términos de quién soy como era en infancia. Cierto. O hay personas que, por ejemplo, dicen, yo era de esta forma hasta que sucedió X situación. Cierto. El poder plasmar eso ayuda un poco a identificar qué cosas hacen parte de mi temperamento y qué cosas hacen parte de mi adaptación a lo largo de la vida. Okay. Entonces, por ejemplo, no es que yo era una persona, no sé, muy feliz, me gustaba mucho hablar, era muy conversadora, compartía mucho con mis amigos, me gustaba contar, hasta que, por ejemplo, mis papás se separaron, hasta que sucedió X situación, hasta que, exacto, entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Empiezo a darme cuenta, esto tiene que ver con mi temperamento, con mi esencia, esto tiene que ver con mi adaptación. Parte, hay otra característica y es, hay cosas que permanecen con ciertas personas y las retiramos de alguna forma con otras personas. Entonces puede pasar, por ejemplo, yo soy una persona tierna, entonces yo miro en mi historia de vida y entonces yo digo, bueno, yo solía ser muy tierna con mi familia, por ejemplo, en mi primera infancia, que era mi mayor círculo. Después surge determinada situación en mi vida y yo empiezo a ser una persona evitativa con todo mi círculo, con excepción, por ejemplo, puede surgir en la adolescencia cuando me vinculo más con pares, me alejo de mi familia, ya no quiero tenerlo cerca porque empiezan a haber muchos problemas, pero me doy cuenta que con mi mejor amiga, por ejemplo, puedo ser auténtica, tengo la sensación de que puedo ser auténtica. Y entonces en eso me empiezo a dar cuenta que con mi amiga, por ejemplo, soy tierna, con mi amiga le compro detallitos, con mi amiga, y que cuando lo hago me siento bien conmigo misma, siento que estoy siendo auténtica. Entonces, ese tipo de cosas, esa como autobiografía un poco guiada, separarlo por momentos a lo largo, digamos, del ciclo vital, de mi historia de vida, y ayudarme a diferenciar qué cosas tienen que ver con mi temperamento y qué cosas tienen que ver más con mi adaptación. Me van a ayudar un poco a darme cuenta y cómo a retomar esa pregunta de yo cómo soy realmente. Otra de las cosas que era lo que mencionabas, valores, eso se trabaja mucho en una terapia que se llama ACT, y es justamente una terapia centrada en valores, entonces que busca dividir por áreas. Entonces, ¿qué es importante para mí en la familia? ¿Qué es importante para mí en la espiritualidad? ¿Qué es importante para mí con mis amigos? Y un poco eso darme cuenta en qué cosas no estoy caminando en pos de esa meta. Entonces, eso ayuda a ver un poco la coherencia y las disonancias que hay. Yo, por ejemplo, entonces quisiera, no sé, para mí es muy importante pasar tiempo en familia. Y cuando empiezo a ver, me doy cuenta que soy una persona que no habla nunca con sus papás, no los llama, no habla nunca con sus hermanos. Entonces yo tengo un valor, tengo algo que hace parte de mí, algo que quisiera, más que una meta, es algo que hace parte de mi valor como persona. O sea, de cosas a las cuales yo le doy valor, no es una meta, digamos, no sé, quiero tener 5.000 amigos, no es una meta. Tiene que ver es con, por ejemplo, yo soy una persona sociable o soy una persona de pocos amigos pero íntimos. Un poco lo que tiene que ver con mis valores y empiezo a ver qué cosas soy coherente, qué cosas es disonante con eso. Eso tiene que ver a veces también, por ejemplo, se jerarquizan un poco los valores. Entonces, esto es lo que yo le doy primer lugar de importancia, segundo lugar de importancia. Y entonces eso empieza a ayudar un poco a ver qué acciones alineo con eso.
Y hay un ejercicio también pequeño que a veces se hace, entonces lo que tiene que ver con autobiografía, situaciones, momentos importantes a lo largo de mi vida, qué cosas hacen del temperamento, qué cosas hacen Ujú, aprendidas, eso es como un primer ejercicio. ujú, Lo otro que tiene que ver con valores, entonces según áreas, relaciones, familia, espiritualidad, trabajo, escuela, bueno, ujú, lo que hay ahí, cosas que son importantes para mí. Y hay otro ejercicio que es un poco con el espejo, conmigo misma, que es ok, responderme la pregunta, ¿quién soy cuando nadie me ve? mm, Y es en el fondo quién soy. Ahora, si por algún motivo de la vida, porque también puede suceder, me pasa que yo siento que no sé quién soy, no me puedo responder esa pregunta. O sea, de pronto hago, es decir, haciendo estos ejercicios es mucho más claro. Pero si llegase a suceder que yo, no sé, me cuesta conectar ujú, con esos ejercicios y de primera mano me quiero responder quién soy cuando nadie me ve y no lo logro, hay un ejercicio que es curioso porque se remonta un poco a esa voz externa y es ayudarme a construir mm, esa pregunta. Lo que hablábamos, a veces está influenciado por cosas negativas, pero es ayudarme a responder esa pregunta con gente, eh, con una voz externa auténtica. claro, sí. Entonces tiene que ver con, me gusta esa imagen de que un amigo es quien puede verte cuando aún tú no te puedes ver. Ujú, Entonces es saber que de pronto estoy en crisis, no tengo ni idea quién soy, y un ejercicio puede ser, ve y pregúntale a tu amigo, ve y pregúntale a tus papás, ve y pregúntale a determinada persona, ¿cómo eres tú? No qué mm, acciones haces, no qué cosas recuerdan de ti, no. ¿Cómo eres tú? ¿quién Que te eres tú? describa en características. Ya. Y probablemente uno se va a encontrar con personas que le digan, es que eres una persona amorosa, eres una persona servicial, eres una persona atenta. Mm, Y responder a eso empieza a tomar, listo, porque dice que soy atenta. Bueno, sí, yo soy una persona que ujú, hace esto. Y ujú, empieza a traer luz, ese claro. tipo de cosas. Me empiezan a ver y a reconstruir un poco ese diálogo interno que lo voy formando a lo largo de la vida, Ujú, pero con voces de otros que favorezcan claro. el bienestar, no con cosas irreales, pero con cosas que yo a veces no puedo ver. Me veo a un espejo y no sé quién soy. No puedo responder quién soy cuando nadie me ve. ¿Qué hago? Empiezo a rescatar voces de otras personas que Claro. puedan saber quién soy en realidad. Sí, que sean como tu brújula, ¿no? Que te ayuden a Exacto. buscar tu norte para que puedas decir, ok, ya es más claro. ¡Wow! No, fíjate que ahorita que estabas hablando de todo eso, me gustaría mucho que en alguna otra ocasión pudiéramos hablar únicamente con respecto a ese tema de la identidad. Em, Generalmente veo que tienen como muchas crisis los chicos que luego estoy yo preparando para exámenes de ingreso o que están para un examen, un extraordinario, algo así, tienen muchas crisis porque es como, es que si no entro a la universidad, voy a ser un fracasado, ¿no? Voy a ser la decepción de mi familia, me van a regañar, me van a castigar, o sea, como que, y entiendo el temor a la consecuencia, o sea, lo entiendo, pero algo que me gustaría que pudiéramos abordar es como el desligar a más profundidad, digo, ahorita ya lo hicimos en cierto grado, pero desligar a más profundidad el título por el quién eres. Por ejemplo, aquí una persona me ponía, es que conforme vas creciendo, vas acumulando como los títulos, ¿no? Las funciones. Supongamos, ¿no? Me titulé de la universidad, ya soy licenciado. Me casé, ya soy esposo, ya soy esposa. Tuve hijos, ya soy padre, ¿no? Como que vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando. Pero cuando empiezan esos, tengo un trabajo, soy gerente en tal lugar, ¿no? Pero cuando empiezas a quitar esos, yo lo veo como vestimentas, ¿no? Ya no eres el empleado, ¿no? Ya no eres el gerente, ya no eres el licenciado, ya no eres fulanito, ya no eres padre o ya no eres esposo, ya no eres esto, entonces ¿quién eres? Te quedas como sin nada, o sea, te quedas como quién soy, ¿no? Entonces me gustaría que en algún punto lo pudiéramos como abordar más centralizado en eso, porque sí creo que es muy importante. Y es algo que yo les digo siempre a los chicos que luego están viendo los directos. No eres lo que haces, o sea, eres una persona valiente, eres una persona capaz, eres una persona importante por quien eres, punto. No porque lo porque puedas hacer, no por lo que puedas adquirir en conocimiento, en habilidad, en competencia, ¿no? Pero creo que es algo que ayudaría mucho a dejar muy claro
ok, fallaste el examen, como la estrategia que dabas la otra vez, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallo el examen? No, pues que me pueden castigar. Ajá, ¿y qué es lo peor que te pueden castigar? No, pues castigarme, no sé, un año con el teléfono. Ajá, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? No, pues nada, o sea, no me va a pasar nada, ¿no? Pero como en esa ansiedad, ¿no? Que sientes de, no, va a ser el fin del mundo. Ajá, no vas a quedar ahí. Lo puedes intentar el siguiente año, puedes presentar a otra universidad, o sea, pero es a veces nuestra vista tan angosta, ¿no? Que nos agobia el no ver que lo que queremos hacer no lo podemos hacer porque no lo logramos, ¿no? Y el no hacerme implica el no sé quién soy. Sin esto no sé quién soy, sin esto no sé qué hacer, sin esto no sé qué queda de mí. Pues bueno, eso sería como ahí para que lo tengas en nuestra lista de conversación. Y bueno, ahorita no he visto ninguna otra pregunta. Creo que también es porque fueron como conceptos muy claros. Digo, no fueron, es como algo que ya veníamos hablando anteriormente. Pero digo, si en algún punto llegasen a tener alguna pregunta y les gustaría que yo se lo hiciera a Isa en algún punto, pues con toda confianza me pueden escribir en mis redes sociales y lo podemos ir respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, Isa, no sé si quieres agregar algo más o algo que quisieras comentar antes de cerrar. Sí, hay un par de cosas. Justamente de esto último que mencionabas, anotaba algo y era como el transversal a la C siempre va a estar el ser. Y es, claro, tenemos un montón de roles, un montón de cargos a desempeñar a lo largo de la vida, pero transversal a eso siempre va a estar nuestra esencia como persona y o sea, no nuestro valor en términos de que seamos valiosos, sino nuestros valores Ya. van a estar transversal a eso. Y es decir, si yo soy una persona empática, yo voy a ser una persona empática como soldado, como psicóloga, como estudiante, como hija. Que yo me cohiba y tenga ciertas acciones donde yo ya no quiera demostrar eso de mí porque me han herido a lo largo de la vida, es otra cosa. Pero quien soy, mi esencia siempre va a ser transversal. Entonces, parte de reconocer, era lo que hablábamos ahorita, y es, el piso va a ser el ser y el hacer va a ser como el fruto de esa esencia, exacto. Entonces, mis raíces van a ser el ser y las manzanitas del árbol van a ser el hacer. Porque por supuesto van a haber acciones concretas. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que considera que la honestidad es muy importante, el día en el que en el trabajo me planteen hacer algún torcido, yo voy a decir no, porque hace parte de mis valores y de mi esencia como persona. Ya. Ahora, igual tiene que ver con cosas que son cambiables. Yo puedo ser una persona que en algún momento de su vida, por los valores que le enseñaron, no considera que la honestidad sea importante, por ejemplo. Pero en un ejercicio de introspección y demás y de construir lo que hablábamos, carácter que se puede modificar a lo largo de la vida, yo reconocer y decir, bueno, esto es algo que quiero cambiar de mí, esto es algo que lo puedo resignificar, puedo verle con otros ojos. Eso por un lado, y es, el ser siempre va a ser transversal al hacer. Pero otra de las cosas que hablábamos ahorita, es más, al principio, que hablaba de, bueno, ¿cómo me puede, o sea, por qué me afecta estos comentarios externos que me hacen, por qué empieza a afectar el diálogo interno? Quería retomar eso que había quedado por ahí, pero tiene que ver y es que la opinión externa solo va a impactar cuando coincide con una vulnerabilidad interna. Okay. Y es, solamente me afecta si hay algo en mí por dentro que está vulnerable al respecto. De lo contrario, no me afecta. Entonces, si a mí me dicen, no sé, eso que haces está mal, es porque en el fondo hay algo que me resuena con lo que me están diciendo. Si a mí me dicen, por ejemplo, eres una persona que no es inteligente, qué sé yo, y yo creo que yo soy una persona que es inteligente, no va a resonar tanto. Voy a cuestionármelo seguro, es decir, voy a decir, pero esa bien sea integración o ese descarte que yo hago de la opinión del otro, lo hace mi sistema de creencias. Sí. Entonces, dependiendo de cómo está estructurado mi sistema de creencias, lo que tú digas me afecta o no. Dependiendo de lo que tú digas, lo integro o lo descarto. No tiene que ver con que no me ponga triste momentáneamente, sino que tanto lo incorporo como parte de mí. Y es como una pausa que uno hace donde se pregunta, ¿esto es útil? ¿Esto es solamente ruido lo que me están haciendo? ¿Es algo que puedo adoptar? ¿Es algo que no puedo adoptar?
pero en la medida en que yo, que era lo que hablábamos, ¿no? Como que esa autoridad interna, Ujú, ese autoconcepto, autoestima esté más claro ujú. y esa evaluación mía que yo hago sea más claro, no prevalece la voz Claro, claro. externa. Porque yo empiezo a decir, bueno, me dijeron esto, pero esto es lo que yo creo de mí, esto es lo que yo sé quién soy, esto es lo que yo, independiente a las dificultades, a las adversidades, lo logro reafirmar. Eso es simplemente como para retomar, pero esa opinión externa va a impactar en la medida en que yo tenga vulnerabilidades externas, que también es un muy buen ejercicio y es cada vez que me afecta algo, preguntarme por qué me afecta. Sí, sí, es cierto. Es realmente eso que dice, esa es otra pregunta que yo le hago a mis pacientes y es, ¿qué dice eso de Suri? Ujú, Entonces, es que me dijeron que, no sé, no soy, no sé, que están, que no, que yo los iba a decepcionar. mm, ¿Y eso qué dice de ti? Si los decepcionas, ¿qué dice eso de ti? mm. Porque de pronto me di cuenta que si los decepciono, pues nada, significa que cometí un error, Sí, que era como sí, ese, sí, que es lo sí. peor que puede pasar. ¿Qué pasa si los decepciono? No, pues tendré otras opciones en la vida y otros momentos en la vida donde no los decepcionaré, pero ¿qué Ajá, dice eso de mí? Nada, que soy humana, nada, claro. que cometí un error. ¿Qué Sí, dice sí, eso sí. de Isa? Nada, pues eso, no sé. ¿Qué pasa si me Ajá, pongo muy nerviosa? Bueno, eso es, ¿qué dice de mí que me importa la opinión de los demás. mm, ¿Y eso qué dice de mí? Dice que le he dado mucho peso a eso. ¿Y eso qué dice de mí? Que es buen momento para cambiar, que es buen momento para trabajar algo en mí y que sea ujú, diferente. Pero esa pregunta de qué dice eso de mí empieza un poco a cuestionar esas creencias, por qué están ujú. y cómo puedo yo dejar de dar mi valor conforme a la aprobación de Ujú. otros. Eso. Buenísimo, buenísimo. Sí, o sea, es muy cierto. Justamente creo que en una conversación me comentabas que el cuestionarse, pues creo que fue en el directo pasado, que el cuestionarse ayuda mucho a ir a lo más profundo, o sea, como ir al origen de las cosas, ¿no? ¿De dónde viene esa voz, ¿no? Eso qué es lo que dice de mí, qué es lo peor que me podría pasar, o sea, el ayudarle a tu cerebro a ver más allá, ¿no? O sea, no únicamente a esa situación, sino como, ok, pero abre tu posibilidad, abre tu pensamiento, no te quedes como nada más eso solo, es como en un hoyito, ¿no? En la pared, no solo lo mires, o sea, ve toda la pared, ve todo el panorama. Y creo que eso es muy cierto. Les adelanto que en el siguiente mes, porque vamos a estar haciendo, pues mensualmente es el plan, ¿verdad? El siguiente mes vamos a seguir uniendo estos conceptos, presión, ansiedad, autoconcepto, diálogo interno, para algo denso, ¿verdad? Para diciembre. Creemos que es un mes, bueno, ella me lo ha incluso confirmado por lo que ella trabaja y lo que ella hace. Es un mes, sé que es un mes difícil para algunos, sé que es un mes que vienen como con mucho desbalance, con la nostalgia de ya pasó un año, qué hice, qué no hice, mis logros no se cumplieron, estos objetivos que tenía valieron, ¿no? Abandoné estas cosas a mitad de año. O sea, viene como yo considero que lo que es diciembre es como un mes para muchos como de crisis, de darse cuenta, tuve tantas expectativas y no cumplí ninguna, ¿no? Tuve tantas metas y no logré ninguna. Tuve tantos sueños, tantos proyectos, tantos planes y no alcancé nada. Entonces, en diciembre vamos a abordar un tema que es más sensible, pero vamos a estar ligando mucho estos conceptos porque queremos construir este camino de claridad, ¿no? Este camino, como decíamos hace un tiempo, este camino de luz, donde yo pueda ver las cosas con más nitidez y no como algo borroso, así como de, ay, pues como que por ahí tengo un trauma, ¿no? Ay, como que por ahí tengo una creencia errónea, ay, como que por ahí mi diálogo interno está como nublado, no, sino que sean cosas claras, porque finalmente eso es lo que queremos hacer en estos conversatorios, en estas charlas, el, el sí, quizá mucha teoría, quizá muchos conceptos, pero también muchos ejemplos y que a través de esos ejemplos se pueda ver uno, ¿no? O sea, puede verse reflejado. Entonces, digamos que respondiendo a la pregunta que teníamos en si no soy lo que otros dicen, entonces, ¿quién soy? Es eso. Hay muchas cosas que eres, pero que no puedes ver porque tampoco nos hemos tomado el tiempo
de vernos, ¿no? De decir, como tú decías, pararme frente al espejo y decir, chale, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué me puedo decir a mí mismo, no? Y creo que incluso una vez en una ocasión alguien me decía, para mí es muy incómodo pararme frente al espejo y decirme cosas, porque no tengo nada que decirme, ¿no? O sea, no encuentro nada en mí que yo pueda decirme a mí mismo, ¿no? O a mí misma. Y creo que eso, es algo que yo incluso, tú estarás de acuerdo, cuando hay ausencia de algo, hay algo que lo llena, no está vacío, ¿no? Y es lo peligroso, ¿qué lo está llenando? La influencia externa, lo que dicen de ti, lo malo que dicen de ti, tus defectos, o te llena la verdad, ¿no? Entonces, cuando hay ausencia, algo lo llena, no es que está vacío, ¿sí? Quizá tú estás ausente de ese espacio, quizá lo que otros dicen de ti no está ahí, pero ¿qué es lo que está llenando? Y creo que eso va muy ligado a la parte de identidad, creo que es algo que hay una crisis hoy en día de identidad porque fuera de lo que haces no hay sustancia, ¿no? No hay una esencia propia. Entonces por eso que considerábamos que era un tema que queríamos compartir, que queríamos hablar, que queríamos abordar. Muchas gracias, Isa, por darte este espacio, este tiempo. Creo que ya son como las 11 allá, ¿no? Sí, 11:30. A 10:30, sí. Sí, 10:30. 10:30. Bueno, 1 hora. Pensé que eran 2. Pero bueno, muchas gracias, Isa. Gracias por darte este espacio, darte este tiempo. Yo espero que quienes estuvieron y quienes pudieron escuchar por lo menos algunos pedazos pudieran tomar algo. Y si no es así, pues esto se queda grabado. Incluso si deseas compartirlo, Isa, ya sabes, puedes compartir la retransmisión para que lo compartas. Incluso con tus pacientes, como mira, aquí abordamos como de esos temas, te puede ayudar como lo que hablamos, ¿no? Y pues nada, Isa, ya te dejo descansar y prepararte. Gracias. Gracias, que estén bien. Gracias, chao, chao. Cuídate mucho. Bye. Sale, entonces, miren, en lo que cierro aquí la pantalla, por ahí váyanme escribiendo qué tal les pareció, porque terrible mi cámara, por cierto. Es que saben que olvidé cargarla. Aquí entre nos olvidé cargarla, entonces evidentemente se iba a